Bienvenidos a En la Palabra con Roy Edwards, donde exploramos la sabiduría eterna de las Escrituras, con el pastor Roy Edwards, líder principal de la Iglesia Redención en Casa Grande. Los servicios son los domingos a las 9:11 de la mañana y los miércoles a las 6:30 de la tarde. Para más información, visite www.redencioncgi.org. Prepárense para ser inspirados, alentados y desafiados por la palabra de Dios. Sumergámonos en el mensaje. Vamos a entrar directamente en la palabra. ¿Podemos hacerlo? Sí. Abran sus Biblias conmigo. No voy a ir allí todavía, pero ábranlas conmigo para que estén listos. Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Permítanme darles un resumen de lo que prediqué el domingo pasado para que todos estemos al tanto. Comencé una nueva serie llamada ¿Quién es este Jesús? La semana pasada hablamos de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él y el Padre son uno. Hablé de que Jesús debía ser Dios, porque se prometió que el Mesías sería el Santo. Y como nadie en la tierra es justo ante Dios, Dios mismo tuvo que entrar al mundo como humano. Así que Dios es nuestro único Salvador. Y si Jesús ha de ser el Salvador, entonces debe ser Dios, porque Jesús es el único que puede salvar. Jesús tenía que ser tanto hombre como Dios. Como Dios, Jesús podía satisfacer la ira de Dios. Él era el único. Escúchenme claramente. Jesús es el único que podía satisfacer la ira de Dios. Como hombre, Jesús tenía la capacidad de morir, porque era un hombre. Como hombre Dios, completamente Dios y completamente hombre, Jesús es el mediador perfecto entre el cielo y la tierra. Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Nunca dejó de serlo, a pesar de lo que se escucha hoy en muchos círculos cristianos. Algunas personas creen que Jesús dejó su deidad o naturaleza divina para convertirse en hombre. No lo hizo porque era perfecto, sin pecado y puro. Ningún hombre puede hacer eso. Si Jesús pudiera hacerlo siendo completamente hombre, entonces nosotros podríamos hacerlo como hombres. ¿Me escuchan? Jesús fue el único que fue perfecto, sin pecado y puro. Él era uno con Dios, ¿verdad? Hablamos de Jesús como el Salvador del mundo. Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, y su misión es simple: redención y amor. Al creer en Él, recibimos el regalo de la vida eterna. La salvación solo está disponible a través de la fe en Jesucristo. Todos tendrán que ayudarme a predicar esta mañana. Todos los que dicen amén estuvieron en el primer servicio, aparentemente. Dios dice en su palabra que creó un gusano para comer la planta y matarla, exponiendo a Jonás y haciendo que se moviera. Adelante. El mismo Dios que lo cubrió con una hoja es quien creó el gusano para matar la planta y exponerlo. Podríamos alabar a Dios por la hoja o por el gusano, pero no queremos el gusano. Queremos la sombra, el alivio y el gusano. Pero Dios decía: no, Jonás, tu misión no está bajo la sombra de la hoja. Te doy un respiro de la tormenta, un descanso, pero no puedes quedarte aquí para siempre. Cuando te diga que te muevas, debes aprender a hacerlo. Si no te mueves por tu cuenta, crearé un gusano para destruir la sombra y hacer que te levantes y te muevas cuando te lo diga. Porque si no me escuchas de esta manera, lo harás de otra. Dios tiene una forma de captar tu atención. Lo hizo cuando lo cubrió con la hoja y sin duda cuando se la quitó. Escuchen, se levantó y dijo: paz, cálmense, y las olas se calmaron. Veo muchas historias en las Escrituras. Veo a 3 jóvenes hebreos. Amén. Escuchen. Vamos a lanzarlos al fuego si no adoran a Nabucodonosor. No vamos a adorarlo.
Aumentaron la temperatura del horno y los lanzaron. Dios podría haber enviado ángeles para destruir el horno, pero no lo hizo. Lanzaron a esos 3 jóvenes hebreos al fuego. Cuando el guardia miró, vio no solo 3, sino 4. Había uno que parecía el Hijo del Hombre en el fuego con ellos. A veces, Dios se levantará en tu barco y dirá, paz, cálmense. Y a veces, Dios estará en el fuego contigo. A veces Dios se quedará en el barco. A veces calmará la tormenta. Y a veces caminará sobre el agua. Solo necesitamos aceptar el método que Él elija. ¿Por qué? Porque cuando piensas que Dios actúa de una forma, lo hará de otra. Cuando crees que traerá A, traerá B. Y cuando piensas que lo hará de una manera, lo hará de otra, porque Él es Dios y nosotros no. Las cosas que Dios nos pide no siempre tienen sentido. Señor, estoy sin dinero, pero ¿quieres que pague mis diezmos? Eso no tiene sentido. ¿Sabes que muchas cosas que Dios te pedirá que hagas no tendrán sentido? Hazlo de todos modos. De hecho, no tiene sentido que este hombre viniera a la tierra, viviera 33 años y muriera en una cruz para cubrir nuestros pecados. No tiene sentido que un Dios que nunca he visto, probado o sentido, del que solo tengo un libro para leer. No tiene sentido que Él cree un nuevo cielo y tierra, y que haya una mansión para mí en el cielo a la que iré algún día sin haberla visto antes. Si lo busco en Google, no encuentro direcciones para llegar. Vamos, alguien. Muchas cosas que Dios hará no tendrán sentido para ti. Pregúntale a Abraham, quiero que lleves a tu hijo a la montaña y lo sacrifiques en el altar. Perdón, eso no tiene sentido. Era su hijo prometido. ¿Y vas a matarlo? No tiene sentido. Claro, conocemos la historia. No tuvo que hacerlo. Había un chivo expiatorio. Es una imagen, una sombra del Jesús venidero. Muchas cosas no tendrán sentido para ti. Y escucha, no necesita tener sentido. Para eso es la fe. Voy a confiar en Él. Me gusta que llamen a Jesús el Maestro. Jesús les enseñó en una tormenta a confiar y tener fe en Él. Cuando Él dice, escuchen, entonces Jesús hizo esto. Primero, reprendió la tormenta y le ordenó calmarse. Luego miró. Después de observar las olas y el viento, ¿adivinen qué hizo? Miró a sus discípulos en el bote y les preguntó, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? Estamos en Marcos 4. Para este capítulo ya habían visto a Jesús sanar al hombre con la mano seca. Habían presenciado muchos milagros y su fe debería haberse fortalecido, sabiendo que Jesús era lo suficientemente poderoso para manejar cualquier situación. Vieron la mano seca de un hombre volver a la normalidad ante sus ojos. Ya habían visto a Jesús sanar en sábado y al hombre poseído por demonios ser liberado. Vieron su vida cambiar para la gloria de Dios, una mano seca sanarse y ser completa otra vez. Ahora están en un bote con Jesús, el Hijo de Dios, completamente Dios y hombre, diciendo, eres Dios, Maestro. ¿No entienden que estamos pereciendo? ¿No les importa? Mirando a Jesús, el Hijo de Dios, que ya ha realizado milagros en sus vidas, y diciendo, oye, ¿no te importa que estamos pereciendo? Ya habían visto todo tipo de milagros de Él. Él reprende las olas y tienen que obedecerle. Puedo decirles que a veces es más fácil para Jesús reprender las olas y el viento y la naturaleza que lograr que su gente le crea. Amén. Sí, porque la naturaleza solo tiene que obedecerle. Vamos, ahora. La naturaleza solo tiene que ir. Cuando Él dijo que el sol se detuviera y se detuvo, simplemente tuvo que hacerlo. El sol no dijo, bueno, no sé, nunca te he visto hacerlo así antes. Vamos, en mi última iglesia, no nos importa tu última iglesia.
Si era tan buena, ¿por qué te fuiste? ¿De dónde salió eso? No me hables de tu vieja iglesia. Si era tan buena, deberías quedarte allí. Dios mío, Dios mío. Jesús les enseñó en una tormenta a confiar en Él. Y me parece interesante que Jesús estaba dormido sobre una almohada. No es que escúchenme ahora, no es que a Jesús no le importara. Jesús tenía el control. Mira, los discípulos también lo vieron. ¿No te importa que perecemos? Estoy dormido porque todo está bajo control. Estoy dormido porque todo va a estar bien. Estoy dormido porque no tengo dudas. Ya les dije antes, crucemos al otro lado. Solo estoy esperando a que lleguemos a la orilla, porque dije que vamos a llegar al otro lado. Yo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, completamente Dios, completamente hombre. Yo y el Padre somos uno. Ya les dije eso en mi sermón. Vamos al otro lado. No sé cuál es su problema. Vamos al otro lado. Pero porque son tan miedosos y están entrando en pánico. Muchas gracias. Hola. ¿Por qué tienen tanto miedo? Creo que él dijo eso porque ya les había mostrado quién era. Jesús el Maestro enseñó a confiar en él y tener fe durante una tormenta. Esta vez, el Maestro estaba callado. ¿Sabes que durante una prueba el Maestro no habla? Porque dice que es tu turno de tomarla. En la prueba verás lo que has aprendido y si puedes aplicar lo enseñado. Creo que Jesús dormía en una almohada para ver si sus discípulos habían aprendido que Él era suficiente y no necesitaba ayuda. Él era Dios. El maestro dormía para ver si sus estudiantes podían aplicar lo aprendido. No es que no le importara, quería ver. Tal vez Dios está callado en tu vida para comprobar tu fe. ¿Confías en Él cuando vienen las tormentas? Descubrirás de qué estás hecho cuando lleguen. No descubrirás de qué estás hecho cuando todo va bien. Pero cuando llega el infierno y la marea alta, ¿de qué estás hecho? ¿De qué estás hecho cuando la situación se complica? ¿De qué estás hecho cuando no hay nada en tu cuenta bancaria? ¿De qué estás hecho cuando el médico llama? ¿De qué estás hecho cuando tu esposa dice esto? ¿De qué estás hecho cuando tu esposo dice esto? ¿De qué estás hecho cuando no obtienes el ascenso? ¿De qué estás hecho cuando todo se desmorona en tu vida? ¿Puedes seguir alabando a Dios incluso en medio de tu prueba? Porque escucha, Dios nunca dijo que no pasaríamos por tormentas. A veces Dios provoca las tormentas y a veces nos acompaña a través de ellas. Pero podemos estar seguros de que nunca estaremos solos. Hebreos 13:5 lo dice así: nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Esa palabra, abandonar, significa dejarte como un huérfano. Verás, Jesús, el sanador, sanó a muchas personas. Pero debes entender que a veces sanó a la gente y a veces no. Mateo capítulo 9, versículo 35. Jesús recorría ciudades y aldeas, enseñando en sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando enfermedades y dolencias entre la gente. Sanó todas las enfermedades entre la gente. Jesús sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos. Sus milagros testifican su compasión y autoridad divina. Sin embargo, no siempre sanó a todos los que encontró. En Lucas 4:18, Jesús explica su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo, citando a Isaías. Me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos. Me gusta este Jesús que sana. Mateo capítulo 5. Disculpen,
Mateo capítulo 8, versículo 5. Leamos un momento. No es solo escuchar. Tu salvación no está en asistir a la iglesia, dar dinero, ayudar a los pobres, servir, ser buena persona o seguir un código estricto, ni en cómo cantas o lo que haces. La salvación está en poner nuestra fe en Jesucristo y nada más. Si dependiera de tus acciones, no necesitaríamos a Jesús. Si se basara en tocar puertas cada sábado, no sería por el sacrificio de Jesús en la cruz. Si dependiera de cuánto das en la ofrenda, no sería por su sacrificio. Si dependiera de tus buenas obras, como dije la semana pasada, las buenas personas van al infierno todos los días. ¿Entiendes? Las buenas personas van al infierno todos los días. Sí, es así. Cuando Jesús entró en Capernaum, un centurión se acercó a él suplicándole: Señor, mi siervo está en casa paralizado, sufriendo terriblemente. Jesús le dijo: Iré y lo sanaré. El centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di una palabra, y mi siervo será sanado. Porque también soy un hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Digo a uno: ve, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, no he hallado tanta fe, ni siquiera en Israel. Jesús dijo al centurión: Ve, y como has creído, así se haga contigo. Y su siervo fue sanado en esa misma hora. Me encanta esto, donde vemos que Jesús no tiene que ir físicamente al siervo del centurión, ni ponerle las manos o ungirlo con aceite. Él dice una palabra y su siervo se sana. En ese momento fue completamente sanado. Lo vemos en otros casos. Me encanta esto de Jesús, que a veces veía a personas sanadas. La mujer con el flujo de sangre fue diferente. Ella estaba en la presencia de Jesús, rodeada de una multitud. Se dijo que si tocaba el borde de su manto, sería sanada. Tocó la parte trasera de su túnica, y él sintió su fe. Se dio la vuelta y preguntó quién lo había tocado. Al descubrir que fue ella, la sanó. Le dijo: Mujer, por tu fe estás sanada. Fue sanada de su problema de 12 años. Fue asombroso. Vemos otro lugar en las Escrituras donde Jesús sanó a personas. Él imponía las manos sobre ellos y se recuperaban. Uno de mis momentos favoritos es cuando Jesús escupió en el suelo, hizo barro y lo puso en el ojo de un hombre. Quiero ese tipo de ministerio. Me gustaba jugar con barro cuando era niño. Me encantaría escupir en la tierra y frotarlo en el ojo de alguien. Sería genial. En Mateo capítulo 8, Jesús habló una palabra. Alguien tocó su ropa. Jesús impuso las manos, hizo barro y lo puso en el ojo de un hombre. En otro lugar, un hombre era sordo y Jesús le dio un wet willy. ¿Te imaginas recibir un wet willy de Jesucristo? Le dio un wet willy. Eso es asqueroso, pero apuesto a que era santo. Vamos, eso es agua bendita. ¿Te imaginas recibir un wet willy de Jesús? Sería increíble. Vamos ahora. Ya sea un wet willy, barro o una palabra. Tengo que decirles esta mañana: ¿saben por qué Jesús decidió hacer las cosas de manera diferente? Porque adoraríamos el método en lugar del Salvador. Lo que haríamos es darles un wet willy a todos los sordos en nuestra iglesia. Sería como Oprah. Tú recibes un wet willy. Tú recibes un wet willy. Vamos, eso es gracioso. Como cuando Oprah dice: tú recibes un coche. Tú recibes un coche. Pero aquí sería un wet willy. Salimos a la tierra aquí. Y estaría frotando si fuera una tierra especial. Por eso no nos dicen exactamente dónde Jesús consiguió el barro para hacer el milagro.
Porque ¿saben lo que haríamos? Adoraríamos el barro. Sí, vamos, todos. Adoraríamos el barro. Y así, por 19,95 más gastos de envío, podrías obtener tu barro. Podrías obtener tu barro de Jesús por 19,95 más $5 de envío. Luego lo estaríamos frotando en nuestra cabeza, en nuestros ojos, en nuestro cuerpo. Vamos, tal vez pondríamos nuestras bolsas encima porque empezaríamos a adorar el barro en lugar de a quien lo creó. Adoraríamos el mecanismo. Todos andaríamos haciendo bromas. Haríamos pasteles de barro. Pero él dice, escuchen, no quiero que me escuchen ahora. No quiero que adoren el mecanismo. Quiero que adoren al Salvador. Quiero que adoren al Sanador. Y su nombre es Jesús. ¿Qué es eso? Adelante. No hay nada especial en su ropa. Era quien estaba en la ropa. No había nada especial en la broma. Era quien la dio. No había nada especial en el barro. Era quien creó el barro. Y su nombre es Jesús. Sí, debemos mantener lo principal como lo principal. Vamos ahora. Debemos mantener lo principal como lo principal. Y es Jesús, nuestro Salvador. Es Jesús, nuestro Creador. Es Jesús, nuestro Sanador. ¿Qué? Por eso estamos en el lío en el que estamos hoy, porque adoramos cosas que no deberíamos adorar. Él dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Eso sigue vigente, amigos. Es un mandamiento de los 10 mandamientos y aún se aplica hoy. Si no tenemos cuidado, empezaremos a adorar el barro, cosas sin sentido, o a tocar los bordes de las vestiduras de las personas. Déjalo. Es Él. Por eso habló una palabra, hizo cosas sin sentido, un pastel de barro, y los tocó. Quería que lo miráramos a Él, no al mecanismo. Amén. Si no tenemos cuidado, adoraremos el mecanismo. Incluso en las iglesias hoy, el método que usamos para ministrar no es sagrado. El mensaje que predicamos sí lo es. Si empezamos a tener métodos para todo, tendremos métodos para todo. Mi esposa tiene un método que aún considero raro. Cuando alguien se resfría en casa, lo ha hecho desde siempre. Frota Vicks Vapor Rub en las plantas de los pies y pone calcetines antes de dormir. Al despertar, te sientes mejor. Y funciona. ¿Qué cosa más extraña es esa? Estoy traumatizado desde niño. Mi mamá solía frotar Vicks Vapor Rub en mi pecho, y antes de lavarse las manos, me lo ponía en la nariz. Odiaba eso. Si me enfermo, mi esposa aún dice, cariño, déjame frotarte un poco en el pecho. No te acerques a mí con eso. Tengo la piel sensible y me quema, como si empezara a humear y chisporrotear. Y es simplemente malo. Además, solo me recuerda a mi infancia. Vamos, alguien. Todavía estoy traumatizado. Probablemente necesite ver a un consejero por eso. Pero hay un método para todo, ¿verdad? Tenemos un mensaje, cantamos 3 canciones, luego tomamos la ofrenda y predicamos. A veces pienso que deberíamos predicar primero, luego hacer la ofrenda y después la adoración. Es curioso porque la gente llega tarde durante la adoración y sería como si el servicio estuviera a la mitad para confundirlos. Creo que a veces nos acomodamos tanto a nuestro método que perdemos el mensaje. Por eso, en nuestra iglesia hay cosas que no están en debate, como nuestra adoración. Hay todo tipo de gustos. Algunos prefieren los viejos himnos del Evangelio, otros el Evangelio sureño y otros lo contemporáneo. ¿Sabes qué? Nunca voy a hacer feliz a todo el mundo. Es demasiado fuerte. Es demasiado silencioso. Es demasiada adoración. No es suficiente adoración. Pero cuando tengas tu propia iglesia, lo harás a tu manera. Hasta entonces, cállate. ¿Puedo decirle eso a alguien? Solo cállate,
porque esto no es Burger King y no lo tendrás a tu manera de inmediato. A veces tratamos de incorporar canciones antiguas y contemporáneas, pero no podemos complacer a todos. Si les preguntara esta mañana, ¿cuántos de ustedes tienen frío aquí? Díganme, ¿cuántos de ustedes tienen frío aquí? Oh, están mintiendo. Me dijeron que hacía frío aquí. Algunos tienen una manta puesta. Por eso, algunos están acurrucados en mantas. ¿Y cuántos piensan que hace demasiado calor aquí? ¿Ven? Entonces, ¿qué hago? ¿Lo pongo a 72? Está a 74. Pero si lo pongo a 72, haré felices a 5 personas y a las otras 10 infelices, porque hace demasiado calor. Vamos, todos. Intentamos hacer felices a todos, pero ¿saben qué? No podemos hacerlo. Aprendí hace mucho tiempo que no puedo hacer felices a todos, pero hay uno a quien sí puedo hacer feliz. Escúchenme, he aprendido que puedo hacer feliz a Dios o a las personas, pero no a ambos. Amén. Así que he decidido hacer feliz a Dios y dejar que Él se encargue de los detalles. Sí, porque no podemos quedarnos atrapados en el método. Voy a cambiar algunas cosas. Voy a cambiar la adoración. Voy a cambiar el mensaje, porque el método no es sagrado. El mensaje es sagrado. Nuestro texto es sagrado. Nuestro Salvador es sagrado. A veces, si no tenemos cuidado, adoramos el método en lugar de al Salvador. Y no estoy en eso porque al final del día, Él dirá, apártense de mí, porque no los conocí. Cuando Dios dice, ve, necesitas ir. No me malinterpreten. Él te protegerá con la hoja por una temporada. Lo hacen. Si una buena persona no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces eso no la hace buena. Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer, salvarnos de nuestros pecados. Retomamos en Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Puede ser un poco confuso donde termina el versículo 2, pero entenderás el punto. Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2 dice, viendo la multitud, subió a un monte, y al sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abrió su boca y les enseñó. Luego entramos en el versículo 3 en adelante, en lo que llamamos las bienaventuranzas o el sermón del monte, donde él comienza a hablar sobre los bienaventurados. No quiero entrar en eso ahora, porque es toda otra serie. Las bienaventuranzas son otra tarea. Pero lo que quiero que entiendas es que él abrió su boca y les enseñó. El sermón del monte que está dando aquí sigue guiando nuestras vidas. Él también hará que un gusano devore la planta para exponerte cuando necesites moverte. En el Antiguo Testamento había una columna de nube durante el día y una de fuego por la noche. Cuando él decía moverse, te movías, y si no, te quedabas atrás. Hola, debemos estar bien. Escúchame, esto será difícil. Necesitamos aceptar cuando Dios se levanta en nuestro barco y dice, paz, cálmate. También debemos aceptar cuando Él simplemente viaja con nosotros y no habla a la tormenta. Habrá momentos en que podrás celebrar que Dios dice paz y las olas y el viento se calmarán y podrás alabar a Dios por eso y confiar en ello. Pero habrá momentos en que no responderá como quieres y tendrás que atravesar la tormenta, pero llegarás al otro lado. Habrá momentos como Pablo, quien oró 3 veces, Señor, deja que esta espina en mi carne. Recé al Señor 3 veces para que la quitara, y Dios me respondió, mi gracia es suficiente para ti. Según esa escritura, no veo que Dios haya quitado esa espina. Los teólogos han debatido esto durante siglos, y no sabemos si era algo físico en su cuerpo o la angustia mental
por haber destruido iglesias y perseguido cristianos antes de ser salvado en Hechos capítulo 9, camino a Damasco? No lo sabemos. Solo sabemos que tenía un problema, ya sea mental o físico. Algo sucedía y oró a Dios 3 veces para que lo quitara. Dios no lo quitó, pero dijo: mi gracia es suficiente para ti. Así, por lo que entendemos del resto de la vida de Pablo, él tenía algo mal en su vida. ¿Puedes seguir alabando a Dios cuando hay cosas mal en tu vida? Sí. ¿O simplemente haces un berrinche? ¿Podría ser como Pablo? Pablo era increíble. Escribió 2/3 del Nuevo Testamento. De los 27 libros, él escribió 2/3. Muchos de esos son epístolas que redactó desde la cárcel. Naufragó, fue mordido por una serpiente, golpeado y azotado. Tuvo todo tipo de problemas. Tenía una espina en su carne. Oró para que Dios la quitara, pero Dios no lo hizo. Era Pablo. Si Dios no va a responder a Pablo, yo no tengo ninguna oportunidad, porque no soy Pablo, ¿verdad? No soy Pablo. No soy tan increíble como él. Mi gracia es suficiente. Gracia, el favor inmerecido de Dios, dándote cosas buenas que no mereces. Eso es lo que significa gracia. Así que dice: escucha, te daré bondad. Pero algunos pensamos: pero no me sanó. Está bien. Tal vez eso le recordaba a Pablo de dónde venía. Mira a Jacob. Jacob luchó con Dios. No te dejaré ir, Dios, hasta que me bendigas. Dios, el ángel del Señor, tocó su cadera y él caminó cojeando el resto de su vida. Sin embargo, en otras escrituras vemos que caminar cojeando desajusta todo. Estoy seguro de que fue incómodo para él durante su vida. No obstante, en muchas escrituras vemos cómo Jesús sanó a las personas y las liberó, y nunca más tuvieron esa dolencia física. ¿Por qué Dios lo hace por algunas personas y no por otras? Vamos, tal vez solo necesitamos confiar en Dios, que si lo necesito, lo traerás. Y Dios, si es tu voluntad, sucederá. Y si no es tu voluntad, aceptaré lo que sea tu voluntad para mi vida. Estaré bien. Hay personas que nacen en la riqueza. Sus padres son ricos, tienen todo lo que necesitan. Nacieron con una cuchara de plata en la boca. Parece que lo tuvieron fácil. Algunos de nosotros somos inteligentes con el dinero y aún así luchamos. No es justo. ¿Por qué mis hijos me odian? En la secundaria nunca llevé un libro a casa. Antes solían dar libros con papeles dentro. En el primer día de clases, ¿recuerdas, Kevin? Recibías esos libros y tenías que llevarlos a casa y leerlos. Lo que hacía era ser lo suficientemente inteligente en la escuela. Ponía esos libros en mi casillero con candado y no los tocaba hasta devolverlos. Si escuchaba al maestro y tomaba buenos apuntes, nunca tenía que estudiar y me iba bien en la escuela. Lo que mis hijos odian de mí es que tienen que estudiar mucho para obtener buenas notas. Ellos luchan para conseguirlas. Para mí es fácil comprender lo que leo, pero para ellos es una lucha. Me dicen: papá, no es justo. Para ti es fácil, pero para mí es difícil. Les digo que todos tenemos habilidades diferentes. Debemos celebrar cómo Dios nos hizo. Tienes que estudiar más en esta área. Pero en deportes, hijo, tú me superas. Eso es fácil para ti y fue difícil para mí. Celebremos que este es el don que Dios me dio y ese es el don que Dios te dio a ti. Deja de intentar escucharme y de compararte con otros, porque Dios los sanó a ellos y a mí no. Te diré por qué. Aparentemente no era su voluntad para ti, porque ellos tuvieron hijos y nosotros no, porque ellos tienen un matrimonio exitoso y el mío no. ¿Cómo es que ellos consiguieron el ascenso y yo no?
La vida es dura y no siempre es justa. Debemos aceptar que algunas personas fueron sanadas y otras no. Mira al hombre en Juan capítulo 5, en el estanque de Betesda. Había pórticos alrededor, una orilla. Si estudias el estanque de Betesda, la puerta llamada Hermosa era un área elevada, con un manantial artesiano en el fondo. Todos los enfermos se acostaban en estas playas, en los salientes de la formación rocosa. Una vez al año, el ángel del Señor es mencionado en el capítulo 5 de Juan. El ángel agitaba el agua, y el primer enfermo que entraba era sanado. Tomaban su cama, se levantaban y volvían a una vida normal. Jesús se acerca a este hombre y le pregunta, ¿quieres ser sanado? Este hombre había estado en esa condición, junto al estanque de Betesda, como dice la Biblia, durante 38 años. Estaba enfermo y desanimado en esa orilla. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sanado? El hombre dio excusas de por qué no podía. Cuando intento entrar al agua, alguien más salta antes, o no tengo quien me ayude. Finalmente, Jesús dijo, sin hacerlo entrar al agua, ¿por qué no tomas tu cama y caminas? Y de inmediato se levantó, caminó, tomó su cama y se fue. Fue sanado en ese instante. Pero puedo decirte que no sabemos sobre las otras personas alrededor de ese lugar ese día que no fueron sanadas. ¿Te imaginas? Desde el punto de vista del hombre en el estanque de Betesda que vemos en Juan capítulo 5, que estaba saltando de alegría hacia su casa. Bueno, vayamos allí. ¿A dónde tenía que ir? Estuvo allí durante 38 años. ¿A qué tenía que volver? La expectativa de vida no era tan larga entonces. Así que estaba feliz. Estaba teniendo un día feliz. Apuesto que estaba. Apuesto que subía por la orilla diciendo, oh, feliz día. Apuesto que estaba feliz. Vamos todos. Estaba feliz. Pero, ¿qué pasa con las otras personas que lo vieron irse y que todavía están atrapadas en su lugar? ¿Qué harás si Jesús sana a alguien pero no te sana a ti? ¿Podrías seguir confiando en Él? ¿Podrías seguir siendo agradecido? Hola, Dios, lo hiciste por ellos. ¿Por qué no puedes hacerlo por mí? Todos lo hemos pensado. Hemos dicho esto. Estoy seguro. Si lo hiciste por Dios, dijiste que no haces acepción de personas. En otras palabras, eso significa que no tienes favoritos, que si lo hiciste por Él, podrías hacerlo por mí. Pero si lo hiciste por Él, ¿por qué no lo has hecho por mí? Tal vez no es el tiempo de Dios. Tal vez solo necesitamos confiar en el plan de Dios cuando no sabemos qué tiene preparado. ¿Qué? Déjame preguntarte algo más y termino. ¿Qué pasa si Dios se acerca a ti y su mano está vacía? ¿Puedo decirte que sigue siendo la mano de Dios? Vamos, ¿quieres lo que está en su mano o lo que está en su corazón? No. Mira, porque si solo quieres lo que está en su mano y no lo que está en su corazón, entonces has perdido el sentido del Evangelio. Has perdido el sentido de la relación con Jesucristo. Porque si solo quieres lo que está en su mano, realmente no quieres a Jesús. Lo que realmente quieres es a Santa. Lo que realmente quieres es solo un Santa Claus. Quieres un Santa Cristo, no un Jesucristo. Vamos. ¿Sabes cuántas veces he visto a personas llegar a la iglesia heridas, lastimadas, rotas, arruinadas, adictas, con problemas y caos en sus vidas? Ofrece sabiduría y nos desafía a vivir rectamente, revelando la naturaleza del reino de Dios. Cada vez que Jesús hablaba a sus discípulos, les enseñaba, y aún hoy nos enseña a través de su palabra. Jesús es nuestro Maestro. Acompáñeme a Marcos capítulo 4, versículo 35. Ese mismo día, al anochecer, Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y llevaron a Jesús en la barca tal como estaba.
Otras pequeñas barcas también lo acompañaban. Se levantó una gran tormenta de viento y las olas golpeaban la barca, llenándola de agua. Pero Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Entonces se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Paz, cálmate. El viento cesó y hubo una gran calma. Luego les dijo: ¿Por qué tienen tanto miedo? Cuando sus vidas mejoran porque Jesús transforma las cosas, a veces olvidan de dónde salieron. ¿Por qué? Porque obtuvieron lo que querían y se alejan. Mi matrimonio se restauró. Ya no necesito a Jesús. ¿Me pagaron el alquiler o conseguí al hombre que puede pagar mi renta? Vamos, necesitaba una esposa y encontré 3 en un bar, pero no eran adecuadas, así que iré a la iglesia a buscar una. Vamos, sucede todo el tiempo. Vamos. En el seminario, muchas chicas querían un título de MMRS, no uno en teología como el mío. Querían un anillo para ser esposas de pastores. Vamos, vamos. No entiendo por qué alguien querría casarse con un pastor. Mi Dios. Greta, estás loca. Todos lo sabemos. Pero escuchen, todos. ¿Qué pasa cuando Dios dice sí? Pero tengo que preguntarles, ¿qué pasa cuando Dios dice no? O cuando dice todavía no, y Dios bendice a alguien más, pero no a ti. ¿Qué pasa cuando Dios, quién es este Jesús? Debemos aprender a confiar en el corazón de Dios cuando no entendemos lo que hay en su mano o lo que no está en su mano. Vamos, ojalá todos obtuviéramos ascensos. Ojalá todos tuviéramos matrimonios exitosos. Ojalá Dios nos dijera sí siempre. Pero escuchen, si eres padre y siempre dices sí a tus hijos, los estás arruinando. A veces les digo no a mis hijos para ver qué hay en su corazón. A veces, George, les digo no a los de la iglesia también, porque quiero ver qué hay en su corazón. A veces le digo no a mi esposa, porque quiero. Padre, te amo hoy. Mejor me detengo aquí. Padre, te amo hoy. No soy tonto, ustedes. Ayúdanos, Dios, a confiar en que eres el Hijo de Dios, nuestro Salvador, Maestro y Sanador. No siempre entendemos ni nos gusta, Dios. Pero, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a confiar en tu plan y en tu corazón. No siempre entendemos ni sabemos lo que tienes en tus manos. Pero, Señor, ayúdanos a ir más allá de lo que tienes en tus manos y a llegar a tu corazón. Porque nos dices en Jeremías que tienes buenos pensamientos hacia nosotros, una esperanza y un futuro, y que nos escucharás cuando clamemos. Dios, ayúdanos a confiar en ti incluso cuando no es fácil. Y me atrevería a decir, Dios, que a veces no es fácil confiar en ti, pero vale la pena. ¿Qué otra opción tenemos que confiar en un Salvador amoroso, cuidadoso y tierno, que sabe lo que necesitamos incluso antes de que lo pidamos? Porque el Padre sabe lo que es mejor. Ayúdanos a darnos cuenta de que sabes lo que es mejor para nuestras vidas. Ayúdanos a estar contentos con donde estamos. Ayúdanos, Dios, a servirte con gratitud. Ayúdanos a servirte cuando calmas la tormenta o cuando navegas con nosotros, o si decides caminar sobre el agua o apagar el fuego o entrar en él con nosotros. Si decides luchar con nosotros y hacernos cojear, si oramos y la espina sigue y solo nos dices que tu gracia es suficiente, permítenos estar contentos con tu gracia. Permítenos estar satisfechos con tus palabras y acciones. Ayúdanos, Señor, a dejar de verte como un Santa Claus y reconocerte como nuestro Maestro, Sanador y Gracia. Te lo pido, Dios. Con la cabeza inclinada, tal vez estés aquí y digas, Pastor, nunca he pedido a Jesucristo que entre en mi corazón. Nunca le he pedido
que entre en mi vida y necesito que Jesús me salve y perdone mis pecados. Si estás escuchando, viendo o aquí y dices, Pastor, ese soy yo, ¿podrías levantar la mano donde estás? Quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí? Sí. ¿Alguien más? Amén. Quiero que hagas esto. ¿Podrías repetir esta oración conmigo? Di, Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón y me salves. Perdóname, límpiame y ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo recibiste esta mañana? Sí. Amén. ¿Por qué no tienen fe? Se preguntaban asombrados. ¿Cómo es posible que incluso el viento y el mar le obedezcan? Quiero destacar algo en estos versículos. En el versículo 35, él dice, crucemos al otro lado. Debes entender esto. Jesús no dijo que morirían en el mar de Galilea. Jesús dijo, crucemos al otro lado. No mencionó que enfrentarían una tormenta y morirían en el mar. Déjame decirte que Jesús cumplirá lo que promete. Él dijo, crucemos al otro lado. Iban a llegar al otro lado, sin importar qué. Iban a cruzar porque Jesús lo dijo. Debes entender que si Dios lo dice, lo cumplirá. Dios lo hará. No dijo que moriríamos en medio del mar. Dejaron a la multitud. Había otros botes pequeños con ellos. Se levantó una gran tormenta de viento y las olas empezaron a golpear el mar, llenándolo. Pero Jesús estaba en la popa, dormido sobre un cojín. A veces parece que Dios está dormido, ¿verdad? Parece distante, sin saber lo que pasa con nuestras tormentas y problemas. No sé cuántas veces he sentido que mis oraciones no llegan a Dios, como si chocaran con el techo. Los discípulos le dijeron, Maestro, ¿no te importa que estamos pereciendo? Me pregunto cuántos de nosotros hemos dicho eso a Dios. Jesús, ¿sabes lo que estoy pasando ahora? ¿Ves en qué tipo de aprieto estoy? ¿Ves el lío que enfrento? ¿Tienes idea de las luchas que paso hoy? Algunos dirían que probablemente es por pecado en mi vida. Nunca olvidaré cuando me rompí la espalda. Alguien se me acercó en la iglesia. Me encantan las hermanas mayores de la iglesia. Una señora mayor vino y dijo que debía haber pecado en mi vida. Por eso me rompí la espalda. En ese momento, no sé si estuve más cerca del Señor que entonces. Estaba en el centro de la voluntad de Dios. Es curioso, Jonás terminó en una tormenta por desobedecer. ¿Alguien conoce la historia? Pero en Marcos 4, los discípulos enfrentaron una tormenta por obedecer al Señor. Jesús dijo que fueran al otro lado, así que subieron al bote con él. Ellos escucharon al Señor e hicieron lo que Dios les pidió, y aún así se encontraron en una tormenta. Supongo que, si estás en desobediencia, enfrentarás tormentas, y si estás en obediencia, también enfrentarás algunas tormentas. Bendito sea el nombre del Señor. Vas a pasar por tormentas. Tendrás problemas en el camino. Me encanta esto. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, paz, cálmate. Estoy agradecido de que Dios pueda hablar a las tormentas en mi vida y hacer que el viento y las olas le obedezcan. Estoy agradecido de servir a un Dios que puede levantarse en la popa de mi barco y decir, paz, cálmate. Y de inmediato, las olas y el viento deben obedecerle. Estoy agradecido por ese tipo de Salvador. Estoy agradecido de que en una tormenta pensaba en Jonás al leer esta escritura. Cómo Dios lo llevó a una tormenta debido a su desobediencia y terminó en el vientre de un gran pez. Pienso en la bondad y gracia de Dios en la Biblia, donde está la historia de Jonás. Vemos que Jonás se quemaba con el sol, afuera en el calor,
Por la bondad y gracia de Dios, él amaba a Jonás, incluso cuando desobedecía. Dios te ama aún en desobediencia. Gracias a Dios por eso. La Biblia dice que Dios hizo crecer una planta sobre Jonás para protegerlo del sol y cuidarlo. Estoy agradecido porque ha habido momentos en mi vida, incluso en desobediencia, en que Dios crea una planta para cubrirme y darme sombra cuando necesito protección. Estoy agradecido por eso esta mañana. Pero escúchame, antes de aplaudir, la Biblia también dice esto. Jonás se quedó bajo esa hoja mucho tiempo. Dios le habló y dijo que era hora de moverse, pero Jonás se negó. Gracias por escuchar hoy en La Palabra con Roy Edwards. Esperamos que la palabra te haya animado y desafiado. Sigue al Pastor Edwards en redes sociales y YouTube. También puedes escuchar estos mensajes en cualquier plataforma de podcast. Busca en La Palabra con Roy Edwards y disfruta. Volveremos la próxima semana con más mensajes para inspirarte.